Buenos días a todos. Soy Camila Gaete y junto con Sigal Bortzman estamos muy contentas de compartirles algunos consejos relacionados al uso de buenas prácticas para la investigación utilizando REDCap. Nosotras somos alumnas de pregrado de medicina en la Universidad de los Andes en Santiago, donde formamos parte de la ayudantía de informática en salud y salud digital en la Facultad de Medicina de la universidad, donde junto a otros 10 estudiantes de medicina trabajamos con el doctor Ignacio Pérez en distintos temas de informática en salud. Puntualmente, nosotras formamos parte del grupo dedicado a REDCap, donde nos hemos involucrado en proyectos de creación de material educativo y soporte a la investigación clínica. Y junto a nosotras se presenta Patricio, Pato para los amigos, a quien acompañaremos en el desarrollo de un estudio de investigación. Nuestro amigo Pato iba cuac cuac por la vida hasta que vio unos abuelos realizando ejercicio en el parque. Se veían muy activos e independientes, a diferencia de otras personas mayores que él había visto en otras circunstancias. Pato recordó haber leído que una vez que aparece la dependencia en el adulto mayor, rápidamente disminuye su calidad de vida y empeoran sus enfermedades. El haber visto a estos adultos mayores haciendo ejercicio lo hizo buscar información al respecto, encontrando algunos pequeños estudios de otros países que hablaban de que la realización de intervenciones multicomponentes en adultos mayores se asociaba a disminución o retraso de la aparición de la dependencia. Por intervención de entrenamiento multicomponente, nos referimos a programas con ejercicios físicos para mejorar la resistencia, la fuerza muscular y la estabilidad postural. Y esto lo hizo plantearse una pregunta de investigación. ¿Será que las intervenciones de entrenamiento multicomponente pueden disminuir o retrasar la aparición de dependencia en adultos mayores? Y hasta ahí llegó Pato. Con un problema identificado y una pregunta de investigación, se enfrentaba al gran desafío de realizar la investigación para responder su pregunta. Y, para llegar a buen puerto, Pato necesitaba asegurarse de hacer las cosas bien. Para esto, decidimos ayudarlo, compartiéndole algunos tips y recomendaciones que hemos llamado buenas prácticas en investigación. Con estas recomendaciones, Pato podrá optimizar los resultados obtenidos en su trabajo. Las buenas prácticas son métodos o técnicas que le permitirán sacar nuevas conclusiones a partir de los datos, evitar errores, proteger la integridad de la investigación y, ante todo, ahorrarse tiempo y problemas futuros. Para lograr esto, se requiere planificación, o, como diría Benjamin Franklin, aquellos que fallan en prepararse, se preparan para fallar. Estas buenas prácticas, que como dijimos dependen en gran medida de la planificación, se resumen en 3 puntos, que son, primero, planificar la investigación a un nivel conceptual y operativo. 2. Planificar la recolección de datos. Y 3. Planificar el análisis de datos. Si vamos por partes respecto a la investigación, vemos que se trata de planificar las grandes definiciones del trabajo, lo que muchas veces, por obvio, deja de hacerse de forma explícita. Luego, sobre la recolección de datos, hay una serie de buenas prácticas que se pueden implementar y que veremos una por una. Por último, respecto al análisis, veremos que hay algunas cosas que también deben prepararse con anticipación. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué tiene que ver REDCap en todo esto? Como pueden ver, REDCap tiene funciones que soportan muchas de estas buenas prácticas, las que veremos a continuación. Entonces, Pato quedó muy feliz con este esquema resumen de planificación. Esta primera parte de planificar tiene mucho que ver con idear la hipótesis, definir correctamente el proyecto y darse plazos realistas, dos aspectos que Pato, por suerte, se nos adelantó en realizar. En el caso de su investigación, comenzamos con la hipótesis de los beneficios potenciales de la intervención multicomponente. Al momento de evaluar sus recursos disponibles, Pato tenía la suerte de trabajar en una universidad donde contaba con un equipo académico multidisciplinario que lo ayudó en la definición del proyecto, así como el aporte de una municipalidad en Santiago que facilitó el acceso a un centro de larga estadía con aproximadamente 400 adultos mayores donde poder realizar la investigación, y apoyo logístico para poder movilizarlos. Además, contaba con el apoyo de alumnos de distintas carreras del área de la salud para capturar datos. En conjunto con las partes involucradas, se definió realizar una medición basal, realizar la intervención multicomponente en un periodo de 3 meses y luego realizar mediciones seriadas hasta 12 meses posterior a la intervención, para evaluar el efecto de la misma y su persistencia en el tiempo. Por otro lado, para la definición de criterios de inclusión y exclusión, así como para la definición de variables de interés, Pato realizó una revisión de la literatura y discusión con expertos.
Por el tipo de investigación, existía interés en múltiples dimensiones, por lo que Pato dedicó un tiempo considerable a moderar la cantidad de información que necesitaba capturar para responder a su pregunta de investigación y eventuales objetivos secundarios. Y esto es importante, ya que existe una tendencia a querer capturar todos los datos posibles, lo que puede dañar a una investigación, al punto de hacerla impracticable al momento de capturar o analizar los datos. Por último, Pato sabía que contaba con muchas personas que participarían de la investigación, por lo que se decidió a estandarizar los procedimientos que se realizarían al momento de capturar los datos en terreno. Pero pese a lo que Pato pensaba, los Poes no se tratan de Edgar Allan Poe, sino de algo que veremos ahora con más detalle. La estandarización de procedimientos trae beneficios, pero para esto deben ser accesibles para el equipo de trabajo y quedar bien documentados, siendo su objetivo principal aumentar las posibilidades de éxito, mejorar el cumplimiento de las tareas, facilitar las auditorías o verificaciones de consistencia y permitir un rápido entrenamiento de nuevo personal. Son fundamentales para los estudios largos, como el de Pato, y en otras palabras consisten en escribir lo que se hará, hacer lo que se escribió, registrar lo que se hizo, verificar, corregir y mejorar. Cuando hablamos de POE, en realidad estamos hablando de procedimientos operativos estandarizados y manuales de operaciones. En español, se trata de herramientas creadas para definir ordenadamente todos los procedimientos que se realizarán y los instrumentos y equipos que se utilizarán a la hora de ejecutar la investigación. Para más detalle, les dejamos estos códigos QR, donde podrán averiguar más sobre esto y encontrar ejemplos. Basta con decir que Pato invirtió considerable tiempo en redactar con detalle la forma de proceder durante la investigación y realizó sesiones de entrenamiento para sus capturadores de datos, donde reforzó todos los aspectos clave de la operación a realizar de forma de asegurar la continuidad del trabajo en caso de imponderables. Ahora pasemos a la recolección de datos, para lo cual los dejaré con Sigal Portsman. Gracias, Camila. Continuando, veremos ahora las buenas prácticas en términos de recolección de datos, comenzando por el método. Por modo de recolección de datos nos referimos a si se realizará de forma física o remota. Considerando los sujetos de investigación, Pato sabía que la literacidad tecnológica es muy variable en los adultos mayores y no quería perder participantes por este factor. Luego, es importante saber si será de entrevista o autorreporte. En el caso de Pato, este sabía que habían algunos instrumentos que su equipo definió eran de autorreporte y otros de entrevista, por lo que de todas maneras sería necesario que los encuestadores estuvieran presencialmente con los adultos mayores. Para esto, Pato consiguió un tablet con conexión a internet para cada encuestador, quienes acompañaron en una relación uno a un adulto mayor, guiándolos a través de la recolección de datos. Acá una foto de cómo se recolectaron los datos en la práctica. Por último, dada la gran cantidad de datos a recolectar, se definió generar múltiples instrumentos de captura para la evaluación basal, como podemos ver en esta foto. Como dijimos antes, se utilizaron algunos instrumentos de autorreporte en los que no debía inducirse una respuesta, como por ejemplo este instrumento de literacidad en salud, donde la persona debe leer la palabra y luego seleccionar qué alternativa cree que tiene mayor relación con la misma. Por lo mismo, Pato utilizó la capacidad de REDCap de customizar con HTML y CSS los campos para poner en gran tamaño el texto que el adulto mayor debía leer y las alternativas que éste debía responder. Esto fue particularmente práctico, considerando que los encuestadores tenían tablets y podían mostrarle a los adultos mayores la pantalla cuando fuese necesario para que ellos escogiesen la alternativa más adecuada. Asimismo, en preguntas de nutrición fue posible utilizar la capacidad de REDCap de embeber fotos para incorporar ejemplos a color, en este caso de los tipos de alimentos. De esta forma era más gráfica la pregunta que se hacía al adulto mayor. En vez de preguntar por alimentos con alto contenido de azúcar, se les mostraba la foto. En relación al uso de instrumentos validados, Pato sabía que necesitaba evaluar varias dimensiones del adulto mayor que se relacionan con la dependencia. Para esto, en vez de reinventar la rueda creando nuevas formas de medir estas dimensiones, decidió consultar la literatura y a sus expertos colaboradores, quienes le recordaron que siempre debía considerar el contexto en que se desarrollan estos instrumentos y si los mismos estaban validados para su uso en el lenguaje, país y población objetivo. Veamos un ejemplo. En el caso de la literacidad en salud, el equipo decidió utilizar un instrumento llamado Salsa 50, el que vimos hace un par de diapositivas con la palabra empleo.
particularmente porque este instrumento ya había sido validado en Chile. ¿Y cómo entra REDCap aquí? Bueno, REDCap tiene una librería compartida de instrumentos estandarizados que podemos importar para nuevamente no reinventar la rueda, o en este caso, reimplementarla. En esta librería encontraremos una lista de instrumentos que ya fueron implementados en REDCap. Y si bien es cierto que la gran mayoría están en inglés, es posible encontrar algunos de ellos en español, o al menos partir desde esta plantilla para no tener que crear todo desde cero. Para traerlo a nuestro proyecto, basta con encontrar lo que buscamos y apretar Import into my REDCap project. Brevemente, estos instrumentos de REDCap consisten exclusivamente de las preguntas contenidas en el instrumento estandarizado original. Lo siguiente quizás les parecerá una sorpresa, y es la reutilización de datos existentes, porque sucede que a veces no todo es preguntar y recopilar datos de cero. Para esto podemos valernos de distintas fuentes, siempre que los datos sean de buena calidad. Concretamente, debemos utilizar la herramienta de importación de datos de REDCap. Para que esto funcione, debemos definir las variables a importar y modelarlas dentro del proyecto de REDCap, es decir, definirlas como variables y darles propiedades que las hagan compatibles con lo que importaremos. Luego, descargar la plantilla de importación de datos, que es un archivo CSV, rellenarla y luego subirla de vuelta a REDCap. En el caso de la investigación de adultos mayores, Pato tuvo la suerte que la municipalidad contaba con un registro de datos de los adultos mayores que querían participar, por lo que conseguir un listado con sus nombres y fechas de nacimiento fue algo que le permitió ahorrar trabajo al momento de capturar datos en persona, limitándose a corroborar la identidad de los participantes más que capturar y registrarla desde cero. Esta recomendación es una de las más importantes que pudimos hacerle a Pato. Siempre debemos privilegiar registrar los datos en su estado original, sin procesamientos ni cálculos. Esto porque las variables cuantitativas continuas pueden ser postprocesadas, por ejemplo, una glicemia de 148. No así una variable cualitativa, donde una vez registrada de esta forma, por ejemplo, diabético, no es posible volver atrás. Incluso si lo que realmente queremos es el cálculo derivado de la variable cuantitativa original, REDCap puede hacer este trabajo por nosotros, permitiéndonos guardar el dato puro y obtener inmediatamente el cálculo. Dado que estaremos registrando datos puros, aquí es particularmente relevante mantener principios de calidad de datos como validación de entrada. Veamos algunos ejemplos. Capturar la fecha de nacimiento, no la edad del paciente al momento de la entrevista. Aquí vemos cómo podemos obtener la edad al momento de la entrevista con un campo calculado basado en la fecha de nacimiento. En el caso de Pato, no todos los pacientes de 59 años pasan a ser de 60 en el mismo momento, lo que afectaba directamente sus criterios de inclusión o exclusión. Capturar peso y talla, no IMC. Aquí vemos lo sencillo que es calcular el IMC a partir de los valores de peso y talla. En el caso de Pato, pese a que él planificó desde un inicio solamente el uso del IMC, más adelante se dio cuenta que necesitaba el valor del peso para identificar si las dosis de un fármaco eran adecuadas al peso del paciente y para el cálculo de un score de riesgo de fractura que utilizaba el peso. Si Pato no hubiera registrado el peso por separado, no hubiera podido responder esas preguntas secundarias. Registrar todas las variables de un score, no solo el puntaje final. Aquí vemos cómo podemos crear una variable que represente el puntaje total del score, permitiendo mantener registrados los valores individuales de cada pregunta. En el caso de Pato, descubrió que habían dos variables puntuales del índice de Bartel, un score de dependencia, que predecían fuertemente la aparición de dependencia a un año, lo que abre nuevas posibilidades de estudio. Luego nos interesa almacenar la fuente sensorial de los datos. Conservar y guardar la fuente física original de la que se obtuvieron ciertos datos con el fin de poder buscar en ella explicaciones o nuevos datos. Por ejemplo, un ECG, un TAC, radiografías, etc. Alternativamente, también puede utilizarse para ahorrar tiempo al momento de la captura presencial. En el caso de Pato, dentro de su planificación consideró que los adultos mayores en general tenían polifarmacia, es decir, consumían muchos fármacos de forma simultánea, por lo que en vez de modelar todas las posibilidades de medicamentos de los pacientes, que hubiera tomado mucho tiempo de modelamiento en REDCap, o de registrar como texto libre no estructurado, que hubiera tomado tiempo de los encuestadores, decidió que ellos tomaran una fotografía a sus recetarios, permitiendo realizar ese análisis en un segundo tiempo,
y obtener los resultados tabulados cuando realmente lo necesitaba. Nuevamente RedCap le hizo la vida fácil a Pato, porque los encuestadores tenían tablets con cámara y una buena conexión a internet. Bien pensado. También nos interesa capturar datos incompletos o faltantes. Acá la recomendación es crear reglas de codificación específicas para escenarios que se salgan de lo esperado. Hay distintas formas de modelar esto, pero veamos el caso concreto de Pato. Una de las mediciones que realizó con los adultos mayores se llama Timed Up and Go, que consiste en que el adulto mayor debe levantarse de una silla, caminar 3 metros, dar la vuelta a un cono y volver a sentarse. Se registra el tiempo total que demora en hacer esta actividad. Para esto, se instruyó a los encuestadores que utilizaran el cronómetro de su celular y registraran en segundos el tiempo que tomaba esta actividad. Para asegurar la calidad de datos, Pato dejó todos los campos de medición como obligatorios. Pero ¿qué pasa si un adulto mayor no podía realizar la prueba? Como mencionamos previamente, existen varias formas de resolver este problema. En este caso, Pato decidió instruir a sus encuestadores utilizar el valor 999 en caso que el adulto mayor no pudiera realizar el test. Como vemos, esto permite identificar rápidamente a los pacientes que no pudieron realizar la prueba. Es clave entregarle esta información a la persona que realizará el análisis. Continuando con la planificación de la captura de datos en una investigación compleja como la que estamos describiendo, sería ideal contar con una herramienta que nos permitiera monitorizar el desarrollo de la misma en tiempo real. Para esto, Pato decidió utilizar los dashboards de RedCap a su favor, utilizando un truco consistente en crear una variable que contenga la fecha en la que se rellena una encuesta. Esta variable la llamó Data Entry Date y mediante el uso de los action tags addHidden y addToday, logró que ésta se rellenara de forma automática al abrir el instrumento de captura de datos, lo que era transparente para el encuestador. De esta forma, se fue a la sección de Dashboards o pizarra de estado de registros y definió con anticipación un dashboard por cada día que irían investigadores al centro de larga estadía, utilizando como filtro esta variable Data Entry Date. Con esto, podía ver en tiempo real cómo iba la captura de datos. En esta foto de ejemplo, podemos ver que el paciente 188, por algún motivo, no registró datos de la estación Mediciones, y que el paciente 173 tuvo varios problemas con su registro de datos. Con esto, Pato podría preguntarse in situ qué es lo que estaba pasando. En otras palabras, el monitoreo en tiempo real le permitió remediar problemas de captura de datos cuando aún era posible hacerlo, es decir, antes de que se fueran los adultos mayores de vuelta a sus casas, donde ya no sería posible volver a medir. Por último, siempre es importante contar con una auditoría o registro de cambios realizados en la base de datos. Aquí es donde hay que ser el policía de la investigación. Tanto porque hayan usuarios que cometen errores como patos malvados, debemos tener un escudo que proteja nuestra base de datos. En el caso de RedCap, este escudo es el log de registros. Este log nos permite responder las preguntas sobre qué se hizo, quién lo hizo y cuándo lo hizo. Y vaya que puede ser necesario, ¿o no, Pato? Les contaremos algo que le pasó durante su investigación. Para esta investigación se buscaron alumnos voluntarios, de modo que habían múltiples usuarios trabajando en el estudio, 147 encuestadores y 3 administradores. Y si bien existen herramientas para limitar los permisos del usuario, en la vida real siempre es posible que se cometan errores y que los usuarios encuentren formas de utilizar los sistemas de manera que se produzcan resultados inesperados. Veamos concretamente. El día 4 de septiembre del 2019, a las 12:41 del día, un usuario registró las variables de un paciente respondiendo una encuesta, como vemos en la fotografía. Sin embargo, 4 minutos más tarde, ese mismo día, un usuario por error ingresó al mismo formulario y salió inmediatamente del mismo con datos vacíos, seleccionando guardar todo antes de salir. Obviamente, esto sobreescribió sobre los datos previamente guardados. Y cuando el analista se dio cuenta, cundió el pánico. Sin embargo, Pato tenía acceso a los registros y pudo reponer los datos originalmente registrados, salvando el día. La moraleja de esto también es lo crucial de trabajar con un sistema seguro, que permite conservar la información, permitir múltiples usuarios y una correcta configuración de permisos, así como contar con el registro de su actividad en caso de que algo inevitablemente salga mal, todo lo cual está en RedCap.
Con eso nos pasamos a lo último que les compartiremos antes de terminar, planificar el análisis. Como presentaron nuestras compañeras Catalina y Valeria la semana pasada, existen dos formas de exportación de datos. Para elegir la mejor forma debemos conocer nuestras necesidades de información y el capital humano con el que contamos. La exportación de datos para análisis puede ser hecha de forma manual a un archivo estático, por ejemplo un CSV, que posteriormente analizaremos, o directamente consumida a través de la API de RedCap de forma online. Lo importante es definir esto con anticipación, para que quienes participarán del análisis de datos puedan hacerlo desde el inicio, lo que puede permitirles identificar precozmente errores en la captura, en caso de aparecer outliers. Por otro lado, es importante entregarle a nuestro analista el libro de códigos, algo que RedCap exporta directamente con gran detalle, lo que facilita enormemente el análisis de grandes bases de datos. Y por último, la idea de la preanalítica es algo que puede salvarles mucho tiempo. Si ustedes ya conocen el modelo de datos y tienen acceso al libro de códigos, pueden empezar a desarrollar todo el análisis de datos en paralelo con el estudio, ya sea usando datos dummy o solamente considerando las propiedades que tendrán los datos finales. De esta forma pueden depurar el código que hará el análisis, por ejemplo gráficos, correlaciones, etc. Cosa que una vez que se tengan datos reales, solo deba correrse el código prehecho con los datos reales. Y con eso terminamos de ver nuestro esquema resumen de las buenas prácticas para la investigación. Sabemos que es bastante información, pero esperamos que se hayan podido llevar alguna buena idea para su próxima investigación. Al menos Pato tomó nota de todas estas sugerencias antes de su investigación y como pudimos ver a lo largo de la presentación, varias de ellas les fueron bastante útiles. Estas buenas prácticas son solo una ayuda para el largo camino que es la investigación, y lo bueno es que armados con ellas y una herramienta como RedCap, este camino estará pavimentado para nosotros. Muchas gracias por su atención. Aprovechamos de agradecer al Centro Integral para el Envejecimiento Feliz, CIEF, de la Universidad de los Andes, quienes fueron los verdaderos creadores de esta investigación, cuyos resultados están en proceso de revisión para publicación. Les dejamos este código QR en caso de que estén interesados en conocer más sobre su trabajo, que busca, dentro de otras cosas, informar políticas públicas para la prevención de la dependencia en el adulto mayor. Muchas gracias.